Hola, ¿qué tal chicos? Soy Francisco Rabadán Pérez, doctor en Estadística e Investigación Operativa y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser abordar los ejercicios resueltos de la primera parte de la asignatura Estadística 2 que imparto en Fuenlabrada en el grado de Economía, pero eso también sería válido para el grado de Administración y Dirección de Empresa. Voy a intentar explicaros lo más detenidamente posible estas diapositivas, que están pensadas para utilizarlas como pizarra, y la explicación es la que voy a dar yo en el vídeo. Si queréis estudiar estos ejercicios, os recomiendo que según vayáis deteniendo las explicaciones que yo voy dando y vayáis redactando a vuestra manera lo que voy explicando aquí, ¿vale? Para que no sea tan abstracto como la simbología matemática que vamos a ver. Bueno, los primeros ejercicios que vamos a ver son ejercicios del apartado del tema 1 de muestreo. Primer ejercicio. Sea X una variable aleatoria discreta con la siguiente distribución de probabilidades, ¿no? Y entonces tenemos una función de cuantía donde la variable aleatoria toma los valores 1, 2 y 3 con unas probabilidades 0,2, 0,5 y 0,3. Y lo primero que nos piden es calcule los parámetros de la distribución, la media, la varianza y la desviación típica. Bueno, pues esto en principio sería exactamente igual que en la estadística 1. Para poder calcular la esperanza o el momento respecto al origen de orden 1 poblacional, lo que hacemos es multiplicar todos los valores de X por sus probabilidades y lo sumamos todo, con lo cual aquí tendríamos la esperanza. La varianza la calculamos como el momento respecto al origen de orden 2 menos el momento respecto al origen de orden 1 elevado al cuadrado. Es decir, multiplicamos todos los valores de X por sí mismos, los elevamos al cuadrado, multiplicamos por sus probabilidades y lo sumamos todo. Y con todo esto obtendríamos el momento respecto al origen de orden 2. Vale, y el momento respecto al origen de orden 1 coincide con la esperanza, es decir, elevamos la esperanza al cuadrado. Hacemos la diferencia y tenemos que la varianza es 0,49. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza en valor absoluto. Esto es 0,7. Seguimos avanzando. El segundo apartado nos pide la distribución de la variable media muestral y los parámetros de dicha distribución. Bueno, vamos a ver. Estamos ante un muestreo aleatorio simple de tamaño 2. Eso significa que todas las muestras posibles van a ser las que tenemos en esta columna, ¿no? Entonces puede salir primero un 1, luego un 1, primero un 1, luego un 2 y así sucesivamente. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca esta muestra? Pues la probabilidad de que aparezca 1, intersección, aparecer el 1, es decir, 0,2 por 0,2, ¿vale? Porque la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Con lo cual, la probabilidad de que aparezca esta muestra va a ser 0,04 y así sucesivamente. Sabremos que lo hemos hecho bien si la suma de todas estas probabilidades nos da 1. ¿Vale? Y para cada muestra en concreto aparecerá una X con raya, ¿no? ¿Cuál sería la media muestral que aparecería en esta muestra? Pues sería 1 más 1 partido por 2, con lo cual la media muestral sería 1. Lo hacemos para todos los casos y vamos observando cómo la media muestral va tomando distintos valores que se repiten. ¿Vale? Bueno, pues observemos, por ejemplo, este 1,5, media aritmética 1,5, aparece aquí y aquí. Luego la probabilidad de que la media aritmética muestral tome el valor 1,5 va a ser la probabilidad de 0,1 más la probabilidad de 0,1. Con lo cual construimos una tabla que va a ser una función de cuantía con los distintos valores que puede tomar X sub i y las probabilidades de que aparezcan estas medias. De nuevo comprobamos que toda la suma de las probabilidades nos da 1. Queremos ahora calcular el valor medio de esa media muestral, la esperanza de X con raya, va a coincidir de nuevo como el momento respecto al origen de orden 1 y lo calculamos como en el apartado anterior, solamente que respecto a la media muestral. Multiplicamos cada valor de la media muestral por su probabilidad, lo sumamos todo y tenemos el valor esperado o esperanza de X con raya. La varianza de X con raya la calculamos exactamente igual. Elevamos X sub i al cuadrado, multiplicamos por sus probabilidades, lo sumamos todo
y entonces tenemos este 4,65, que es el momento respecto al origen de orden 2. Para poder tener la varianza de x con raya, necesitamos restar el valor medio elevado al cuadrado o la esperanza de x con raya al cuadrado, con lo cual la varianza de x con raya es 0,245. Y la desviación típica de la media aritmética va a ser la raíz cuadrada en valor absoluto de la varianza de la media aritmética, es decir, 0,4974. Segundo ejercicio. De una población psi que se distribuye según una ley binomial 2,05, se obtienen muestras aleatorias simples de tamaño 2. Con devolución de la observación, se pide calcular la distribución en el muestreo del estadístico media muestral. Bueno, hemos dicho, ante una binomial 2,05, donde el número de ensayos es 2 y la probabilidad de éxito es 0,5. Bueno, pues si desarrollamos esta función de cuantía, recordando que la binomial es número de éxitos en ensayos, los éxitos como muy poco van a ser 0 y como mucho van a ser 2. Si sustituimos en la función de cuantía de la binomial, que os recuerdo de la estadística 1 era n sobre el x por p elevado a x por 1 menos p elevado a n menos x, si sustituyo obtengo estos valores de la función de cuantía de la binomial 2,05. Bueno, y de nuevo, como hemos realizado un más de tamaño 2, las muestras posibles serán las combinaciones de estos elementos, ¿no? Entonces, la que primero tengamos 0 éxitos y después tengamos 0 éxitos es la probabilidad de la intersección, es decir, 0,25 por 0,25. La probabilidad de que primero salga un 0 y luego un 1 va a ser la probabilidad de 0 multiplicada por la probabilidad de que salga 1. Y así sucesivamente. Sabemos que lo hemos hecho bien si la suma de todas estas probabilidades es 1. Bien. De nuevo, a cada muestra le corresponde una media aritmética o media muestral. Si hubiera salido la muestra 0, 0, la media sería 0, es decir, 0 más 0 partido por 2. En este caso sería 0 más 1 partido por 2, 0,5. Observamos cómo estos valores se repiten, ¿no? 0,5, 0,5, el que más se repite es el 1, 1, 1, 1, y entonces la probabilidad de que la media muestral sea 1 va a ser la suma de esta probabilidad más esta, es decir, 0,0625 por 2 más 0,25. Vamos a calcular cuál es la esperanza de esta media muestral, que es una proporción, porque aquí estamos diciendo el número de éxitos en n ensayos. Entonces, la probabilidad de que la proporción sea 0 es 0,0625. Si quiero calcular la media, que sería la esperanza de esta proporción, tendría que multiplicar la proporción por sus probabilidades. En este caso, 0 por lo que sea por 0, 0. 0,5 por 0,25, 0,125. Multiplico todo, lo sumo y entonces tengo la esperanza de la proporción, ¿no? Fijaros qué curioso que la esperanza coincide en este caso con el valor de mayor probabilidad de la población, 0,5. Y si quiero calcular la varianza, tengo que elevar x con raya o proporción muestral al cuadrado y multiplicar por su probabilidad. Hago esto, lo sumo todo y tengo 1,25. Y este es el momento respecto al origen de orden 2, es decir, el alfa 2. Al alfa 2 le resto la esperanza al cuadrado y obtengo que la varianza de la proporción es 0,25. Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza, esto es 0,5. Apartado 2b. La esperanza y la varianza de la media muestral y verificar que guardan las relaciones adecuadas con los correspondientes parámetros poblacionales. Bueno, todo esto que aparece aquí arriba es de la diapositiva anterior, ¿no? Sabemos, que es ahora aquí empieza la resolución del apartado b, que una binomial 2,05 tiene de esperanza n por p o n por pi, porque si 0,5 es poblacional esto sería pi, n por pi, que es 2 por 0,5 igual a 1. Y aquí tenemos que la varianza poblacional, n por pi, 1 menos pi, va a ser igual a n pi 1 menos pi, esto es 0,5. Como hemos visto en la teoría, la esperanza de x con raya tiene que ser igual a mu o esperanza poblacional o esperanza de psi,
y la varianza de la proporción o varianza de x con raya en una binomial tiene que ser igual a sigma cuadrado partido por n o a la varianza de psi partido por n o varianza poblacional partido por n. Con lo cual, en este caso, la esperanza de la proporción es 1, cosa que coincide con el cálculo que hemos hecho, y además la varianza de la proporción es la varianza poblacional partido por el tamaño muestral, 0,5 partido por 2 igual a 0,25, lo que coincide con los cálculos que hemos hecho, ¿vale? Luego entonces aquí estamos verificando que lo que hemos visto en teoría efectivamente es cierto. Ejercicio 3, apartado A. Sea una población uniforme de recorrido 0,10. En el muestreo aleatorio simple se pide hallar una cota de probabilidad tal que la media muestral se desvíe a lo sumo una unidad de la media poblacional para una muestra de tamaño 25. Os recuerdo un poco de teoría. La uniforme no tiene la propiedad aditiva. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema para un tamaño 25, donde no podemos aplicar el teorema central del límite? Tenemos que recurrir a la desigualdad de Chebyshev, que como veréis vamos a utilizar bastante. Bueno, entonces ahora la población uniforme en un intervalo 0,10. Y queremos una cota de probabilidad para esa diferencia de la media aritmética respecto a su esperanza, ¿no? Entonces, vamos a calcular primero cuál es la esperanza de x con raya. La esperanza de x con raya es igual a la esperanza poblacional. La esperanza poblacional en la uniforme es a más b partido por 2. 0 más 10 partido por 2 igual a 5. Y luego la varianza de x con raya sabemos que es sigma cuadrado partido por n. Entonces, 1 partido por n por la varianza poblacional b menos a elevado al cuadrado partido por 12. Como el tamaño muestral es 25, tenemos 1 partido por 25, b menos a al cuadrado es 10 elevado al cuadrado, partido por 12. Si despejamos todo esto, tenemos 1/3. Entonces, ya podemos aplicar esta expresión genérica al caso de x con raya. Entonces, la probabilidad de que x con raya se aleje de su esperanza en una cantidad inferior o igual a epsilon es igual a la probabilidad de que x con raya menos mu o esperanza poblacional sea menor o igual que epsilon. Y esto es mayor o igual que 1 menos la varianza de x con raya, que es 1/3, partido por epsilon al cuadrado, que es 1 al cuadrado, porque hemos dicho que se desvíe a lo sumo una unidad. Entonces se desvía a lo sumo epsilon, se desvía a lo sumo una unidad. Despejo y tengo al final que la probabilidad de que x con raya se aleje de mu en una cantidad máxima de epsilon es al menos 2/3. Apartado B. Sea una población uniforme de recorrido 0,10 en el muestreo aleatorio simple. Se pide hallar el mínimo tamaño que ha de tener la muestra para que haya una probabilidad mayor o igual al 95% de que la media muestral se desvíe a lo sumo 0,5 unidades de la media poblacional. Bueno, aquí tenemos la expresión genérica de Chebyshev con este cambio de variable, y entonces sabemos que en una uniforme la esperanza de la media muestral es 5, como hemos visto antes, y en la varianza de x con raya es la varianza poblacional, que es 100 partido por 12 partido por n. Con lo cual, si vamos sustituyendo, la probabilidad de que x con raya se aleje de la esperanza de la población como mucho en una cantidad epsilon es al menos 1 menos la varianza de x con raya partido por epsilon al cuadrado. Seguimos sustituyendo, ahora epsilon es este 0,5 unidades y esto es mayor o igual a 1 menos 100 partido por 12 n por 0,5 elevado al cuadrado. Sería aplicar todo esto aquí. Bueno, si nos están diciendo que la probabilidad sea mayor o igual al 95%, nos están diciendo que todo esto es 0,95 o 95%, con lo cual todo esto lo igualamos al 0,95 y obtenemos un tamaño de n aproximadamente igual a 667. Ejercicio 4. Sea una población normal con esperanza igual a 5 y varianza igual a 4. En el muestreo aleatorio simple se pide a. Siendo la muestra de tamaño 16, calcular la media y la varianza muestral. Bueno, la normal, os recuerdo, depende de dos parámetros, esperanza y desviación típica. Con lo cual, como me han dado una varianza de 4, la normal según la cual se distribuye la población es una normal 5 raíz de 4.
X con raya va a ser normal porque la población es normal. De esperanza, la esperanza poblacional, y de varianza, sigma cuadrado partido por n. Lo que pasa es que como tengo que poner la desviación típica, hago raíz cuadrada de sigma cuadrado partido por n y me queda finalmente sigma partido por raíz de n. Procedo a sustituir y tengo que x con raya se distribuye como una normal 5, 2 partido por 16. Muy bien. La varianza muestral se distribuye según el lema de Fisher-Cochrane. Entonces, lo que tenemos que hacer, si este es el lema de Fisher-Cochrane para la varianza muestral, lo que hacemos es dejar a un lado s cuadrado o media o varianza muestral, de tal forma que la varianza muestral es igual a la varianza poblacional por la chi cuadrado de n-1 partido por n. Como la varianza poblacional es 4, la chi cuadrado es 16, que es el tamaño muestral, menos 1, una chi cuadrado de 15, partido por n, 16. Con lo cual, la media muestral tiene una correspondencia aleatoria con una chi cuadrado de 15 grados de libertad, con un cambio de escala de 4 partido por 16. Entonces, la media de la varianza muestral es 4/16 o un cuarto de la chi cuadrado de 15 grados de libertad. Apartado B. La esperanza de la varianza muestral para muestras de tamaño 6. La esperanza de la varianza de x con raya va a ser sigma cuadrado partido por n. Esto es 4/6, esto es 1/3. O sea, es tan sencillo como sustituir en esta fórmula el 4 y el 6. En el apartado C nos piden el mínimo tamaño que ha de tener la muestra para que exista una probabilidad mayor o igual al 95% de que la media muestral se desvíe de la media poblacional a lo sumo una unidad. Entonces nos están dando ya una cota, ¿no? La cota es el 95%. Sabemos que la población es normal 5 raíz de 4, conocemos ya la desigualdad de Chebyshev, ponemos todo en función de x con raya, porque nos están diciendo que la media muestral se desvíe de la media poblacional, esto sería esta expresión, menor o igual a 1, y todo esto es igual a 1 menos epsilon será 1 al cuadrado, ¿vale? Varianza de x con raya, la varianza de x con raya es sigma cuadrado partido por n, con lo cual tengo varianza poblacional 4 partido por n, por este epsilon al cuadrado o 1 al cuadrado. Y todo esto tiene que ser igual a 0,95. Procedo a despejar n y tengo que n me sale 80. Ejercicio número 5. Una población sí tiene una media 25 y una varianza 240. Supuesto un muestreo aleatorio simple de tamaño 100, determinar la probabilidad de que la media muestral tome valores entre 23,55 y 28,1. Muy bien. Pues entonces lo que ocurre, lo que cuenta aquí el ejercicio, lo escribimos aquí de forma matemática, ¿no? La población, descrita por la variable aleatoria sí, se distribuye según una ley normal de esperanza 25, desviación típica raíz de 240. De ella extraemos un muestreo aleatorio simple de tamaño 100, con lo cual voy a tener una muestra X que va a tener 100 valores distintos, X1, X2, X100. Y me piden la probabilidad de que la media muestral esté entre 23,55 y 28,1. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Ponemos primero la definición de lo que nos están preguntando, ¿no? La probabilidad de que la media aritmética muestral esté entre 23,55 y 28,1. Y ahora necesito una distribución de probabilidad conocida para poder calcular probabilidades. ¿Cómo lo hago? Tipificando x con raya. Tipificar x con raya, si x con raya es normal, si la población es normal, x con raya es normal, entonces al hacer x con raya menos mu partido por sigma, acabo en una z que es una z normal. Entonces, al valor 23,55 le resto la esperanza, que es 25, lo divido por la desviación típica, que es raíz de 240, hago lo mismo aquí, y ya he conseguido pasar a una z, a una normal 0,1. Con lo cual ahora me piden calcular la probabilidad de menos 0,09 menor que z menor que 0,2. ¿Cómo lo hago? A la probabilidad de que z sea menor que 0,2 le resto la probabilidad de que z sea menor que menos 0,9. Si utilizo tablas, que es toda esta parte de aquí, necesito hacer este razonamiento, ¿no? Tenemos valores negativos, como tengo un valor de la z negativo, juego con la simetría. La probabilidad de que z sea menor que menos 0,09 va a ser igual a la probabilidad de que z sea mayor que 0,09. Si tengo las tablas de la función de distribución, aquí tengo que pasar al complementario. El caso es que arreglando todo esto, acabo teniendo la probabilidad de que z sea menor que 0,2 más la probabilidad de que z sea menor de 0,09 menos 1.
lo hago todo, resuelvo y llego a 0,1152. Vale, si estoy en el mundo real y no tengo que tirar de tablas, utilizaría esta primera expresión en Excel, ¿no? Entonces sería distribución normal, sería de esperanza 25, de desviación típica la raíz cuadrada de 240 y el valor crítico 28,1 que tenemos aquí aparecería aquí. Entonces esta sería toda la expresión equivalente a la probabilidad de que en esta normal 25,240 la variable x fuera inferior a 28,1, ¿vale? Y esto sería lo mismo, pero para 23,55. Entonces, haciendo bien esto, sin perder decimales, la probabilidad es 0,1166. En cuanto yo tipifico, pierdo decimales. Y se nota aquí, ¿no? Porque esto es el mismo cálculo en Excel, pero en este caso utilizando la variable tipificada y aquí he perdido decimales. Entonces, esa probabilidad es 11,51, con lo cual observáis que hay una diferencia propia del redondeo, ¿no? Siempre que estemos en el mundo real vamos a utilizar esta distribución. Ejercicio número 6. Un agente comercial realiza un cierto número de visitas a clientes potenciales obteniendo una comisión de 1.000 euros por cada contrato que formalice. Si dicho individuo estima que la probabilidad de que el cliente contrate es de 0,8, establecer razonadamente la probabilidad de que en 100 visitas gane más de 75.000 euros. Bueno, entonces lo que estamos diciendo, traducimos el enunciado, es que tenemos una población que es variable aleatoria discreta, tal que si la variable aleatoria toma el valor 1, se formaliza el contrato, y si la variable aleatoria toma el valor 0, no se formaliza el contrato. La probabilidad de que la variable aleatoria sea 1 va a ser igual a la proporción poblacional o proporción de éxitos poblacional. La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0 va a ser el complementario, es decir, 1 menos la probabilidad de éxito o 1 menos la proporción poblacional. Luego, la variable aleatoria que define a la población es una binomial 1pi, donde pi es la proporción poblacional. Entonces utilizamos como estimador de pi o la proporción muestral la proporción. Utilizamos como estimador de la proporción poblacional la proporción muestral p. La esperanza de p va a ser igual a pi, a la proporción poblacional, y esto es 0,8 porque es un dato que nos dan en el enunciado, ¿no? La varianza del estimador proporción va a ser la proporción poblacional por 1 menos la proporción poblacional partido por n. En este caso, aprovechamos el dato que nos han dado, 0,8 por 0,2 partido por 100, que es el tamaño del muestreo, 100 visitas. Y entonces la varianza de p va a ser igual a 0,0016. Sabemos, porque n es mayor o igual que 30, que la proporción muestral converge en distribución por el teorema central del límite a una distribución normal de esperanza, la esperanza de la población, y de varianza, la varianza de la población partido por n, que ya lo hemos calculado aquí, ¿no? Entonces, de desviación típica, raíz cuadrada de 0,0016. Entonces, al final, p converge en distribución a una normal de esperanza 0,8, desviación típica 0,04. Sabemos que los ingresos son igual a 1.000 euros que se cobra por el número de contratos, ¿no? Y esto a su vez es 1.000 euros por 100 visitas por la proporción de contratos en 100 visitas, con lo cual, despejando, tenemos que los ingresos van a ser 100.000 veces la proporción, ¿no? Entonces, la probabilidad de que el ingreso sea mayor que 75.000 es igual a la probabilidad de que 100.000 p o ingreso sea mayor que 75.000, lo arreglo y esto es igual a la probabilidad de que la proporción sea mayor o igual que 0,75. Gracias al teorema central del límite, podemos decir que esto es igual aproximadamente igual a la proporción tipificada, que se va a distribuir asintóticamente como una normal, con lo cual p menos su esperanza partido por su desviación típica, hacemos lo mismo aquí, 0,75 menos 0,8 partido por 0,048, utilizo la simetría de la distribución normal, la probabilidad de que z sea mayor que menos 1,25 por simetría es igual a la probabilidad de que z sea menor que 1,25, y esto en tablas o en Excel es 0,8944. Una empresa desea determinar la proporción de clientes dispuestos a demandar un producto que ofrece. Para ello, consulta al azar a 100 de ellos. Tenemos un más de tamaño 100. Siendo los resultados obtenidos los siguientes. El 20% estarían dispuestos a demandar el producto y el restante 80% no. Se nos pide establecer, primero, la estimación de la proporción poblacional.
Y segundo, la distribución de la proporción muestral. Bueno, sabemos que la población es una variable aleatoria discreta que cumple que si toma el valor 1 se demanda el producto y si toma el valor 0 no se demanda el producto. La probabilidad de que se demande el producto va a coincidir con la proporción de éxitos poblacional y la probabilidad de que no se demande va a coincidir con el complementario, es decir, con 1 menos la proporción de éxitos poblacional. Por tanto, la variable aleatoria poblacional es una binomial 1pi, siendo en este caso la proporción poblacional desconocida. Bueno, pues de esta población vamos a hacer un más de tamaño 100, porque se consulta al azar a 100 de ellos. Obtenemos la muestra, que va a ser una muestra de unos y ceros, y de aquí sacamos una proporción muestral que es 0,2 y una probabilidad de fracaso o proporción de fracasos de 0,8 que coincide con el complementario. Entonces, ¿cuál es la estimación de la proporción poblacional? Pues el número de éxitos, número de demandas, partido por el número de consultas, esto es 0,2. Y segundo, ¿cómo se distribuye, no? Como yo sé que la esperanza de la proporción es pi y que la varianza de la proporción es pi, 1 menos pi partido por n, y además n es mayor o igual que 30, sé que la proporción converge en distribución por el teorema central del límite siendo n mayor o igual que 30 a una normal de esperanza, la esperanza de la proporción muestral, que es la proporción poblacional, y de varianza de p o varianza de la proporción muestral, pi 1 menos pi partido por n. Como la normal depende de la desviación típica, hago la raíz cuadrada de esa varianza. Luego así es como se distribuye. Esta sería la estimación puntual y esta sería la distribución probabilística de p. 8. Sabemos que el porcentaje de un colectivo A que consume canales de televisión de pago es del 5%, mientras que en un colectivo B es del 10%. Si en el colectivo A realizamos un muestreo aleatorio simple de tamaño 100 y en el colectivo B realizamos un muestreo aleatorio simple de tamaño 150, calcule la probabilidad de que la proporción del colectivo A supere a la del colectivo B en un 2%. Bueno, pues empezamos. En el colectivo A, vamos a llamar a la variable aleatoria si sub 1, se distribuye como una binomial 1 con una probabilidad de éxito de 0,05 o proporción de éxitos de 0,05. Realizamos un más de tamaño 100 y obtenemos una proporción P sub 1 del colectivo A que por el teorema central del límite converge en distribución a una normal de esperanza, la esperanza poblacional 1 por 0,05 y de varianza 1 por 0,005 por 1 menos 0,05 partido por n. En este caso la varianza será 0,05 por 0,95 partido por 100, que es el tamaño de ese muestreo. En el caso de B, tenemos la variable aleatoria si sub 2, que se distribuye como una binomial 1, 0, 10, de la cual hacemos un muestreo aleatorio simple de tamaño 150 y llegamos a una proporción muestral para el grupo 2. Por el teorema central del límite converge en distribución una normal de esperanza, la esperanza de esta binomial, y de varianza, la varianza de esta binomial dividido por n, ¿no? En este caso el muestreo es de un tamaño 150. Con lo cual, como P se distribuye asintóticamente como una normal y P2 se distribuye asintóticamente como una normal, la diferencia de P1 menos P2 va a ser una diferencia de normales. De esperanza, la diferencia de las esperanzas, y de varianza, la suma de las varianzas. Entonces, como la normal depende de la desviación estándar, hago la raíz cuadrada de esta expresión y acabo finalmente en una normal menos 0,05 y de desviación típica 0,1037. Entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que la proporción del colectivo A, esto es P sub 1, sea mayor que la del colectivo B en un 2%. Entonces P1 menos P2 mayor a 0,02. Tipifico. A P sub 1 menos P sub 2 le resto la esperanza y divido por la desviación estándar y entonces acabo en una Z. A 0,02 le resto su esperanza, que es menos 0,05, y divido por la desviación estándar, que es 0,1037. Aquí hago en una z, la probabilidad de que z sea mayor que 0,675. En tablas
que es lo que vamos a utilizar, tendría que redondear, con lo cual redondeo hacia arriba. Esto es aproximadamente igual a la probabilidad de z mayor que 0,68. Como tengo la función de distribución habitualmente, paso al complementario. Entonces la probabilidad de que z sea mayor de 0,68 es igual a 1 menos la probabilidad de z menor que 0,68. Y finalmente tengo 0,2483. En Excel lo tengo más fácil porque puedo preguntar directamente la probabilidad de que z sea mayor que 0,675. Entonces la expresión es en la normal estándar el valor 0,675 y al poner el valor falso estoy pidiendo la cola derecha de la normal, ¿no? Y esto me da 0,317667, con lo cual, efectivamente, entre este redondeo más los decimales que hemos perdido por aquí, hay una diferencia en probabilidad considerable. Con lo cual, os recomiendo que siempre utilicéis la Excel para el cálculo de probabilidades. Y en examen, pues nos tendremos que regir por las tablas y ya está. Muy bien. Seguimos. 9. Sea una población uniforme de recorrido 0,10. En el muestreo aleatorio simple se pide a. Hallar una cota de probabilidad de que la media muestral X se desvíe a lo sumo una unidad de la media poblacional, esperanza de sí, para muestras de tamaño 25. Bueno, pues entonces sabemos que a nivel poblacional, la uniforme 0,10 tiene una esperanza A más B partido por 2, es decir, 10 partido por 2, es decir, 5, y la varianza poblacional es B menos al cuadrado partido por 12, esto es 100 partido por 12, 25 tercios. Sobre esto realizamos un más, obtenemos una muestra X. ¿Cuál va a ser la esperanza de X con raya? Pues la misma esperanza que la población, es decir, 5. Y la varianza de X con raya va a ser la varianza de la población partido por n. Con lo cual, si sustituimos, nos queda un tercio. Muy bien. Aplicamos Chebyshev. Esta es la expresión genérica de Chebyshev para la varianza de sí, siendo sí variable aleatoria. Y ahora vamos a hacer que nuestra variable aleatoria sea X con raya. Primera parte. Aquí no tocamos nada porque eso está perfecto. La varianza de X con raya es sigma cuadrado partido por n, que ya hemos dicho que es un tercio. Epsilon, que es a lo sumo una unidad, es S1, aparece aquí debajo, 1 elevado al cuadrado, este epsilon elevado al cuadrado, con lo cual nos queda finalmente 1 menos un tercio igual a 2 tercios, con lo cual hemos solucionado lo que nos pedían. Apartado B. Hallar el mínimo tamaño que ha de tener la muestra para que haya una probabilidad mayor o igual al 95% de que la media muestral se desvíe a lo sumo 0,5 unidades de la media poblacional esperanza de sí. Entonces, la probabilidad de que X con raya menos mu sea inferior a 0,5, el desvío a lo sumo, es 1 menos la varianza de X con raya partido por ese 0,5 al cuadrado que tenemos aquí, ¿no? Sustituimos la varianza de sí, en este caso partido por n, porque es lo que estamos buscando. Vamos arreglando hasta que llegamos a una expresión que es esta, ¿vale? Y donde tenemos que todo esto tiene que ser igual a 0,95. De aquí despejamos de esta ecuación y obtenemos que n tiene que ser aproximadamente igual a 667. De una población normal, con varianza conocida sigma cuadrado, se extraen dos muestras de tamaño n. Hallar cuál debe ser el tamaño muestral de ambas para que la probabilidad de que las medias muestrales difieran en más de 2 veces la desviación estándar sea aproximadamente del 5%. La variable aleatoria poblacional es una normal mu sigma. Realizamos un más de tamaño n y obtenemos una muestra X. Hemos realizado otro muestreo también de tamaño n y hemos obtenido una muestra Y con n componentes, donde tenemos una X con raya sub 2 o segunda X con raya de esperanza, la esperanza poblacional, y de varianza sigma cuadrado partido por n. Entonces la diferencia X con raya sub 1 menos X con raya sub 2 es, al ser diferencia de normales, es normal. De esperanza la diferencia de las esperanzas y de varianza la suma de las varianzas. Con lo cual mu menos mu es 0 y la raíz cuadrada de la suma de sigma cuadrado partido por n más sigma cuadrado partido por n, sacamos factor común sigma cuadrado, que sale fuera del operador raíz, y aquí nos quedaría 1 partido por n más 1 partido por n, es decir, 2n. Bueno, pues vamos a proceder a tipificar. X con raya sub 1 menos X con raya sub 2 menos 0, que sería la esperanza partido por la desviación estándar, que es esta, va a ser igual a una z. Con lo cual yo puedo escribir la diferencia de medias como una z multiplicada por sigma raíz de 2n. Entonces procedo a poner la probabilidad de que X con raya sub 1 menos X con raya sub 2 sea mayor que 2 veces la desviación estándar, va a ser igual a, sustituyo esta expresión equivalente a aquí,
esto va a ser igual a la probabilidad de que z por la desviación típica raíz de 2n sea mayor que 2 veces sigma, y con esto consigo que esa incógnita, sigma y sigma, desaparezca. Puedo pasar ya a una z, y la probabilidad de que z mayor sea mayor que esta expresión es igual a la probabilidad de que z sea mayor que raíz de 2n. Bueno, pues entonces la probabilidad de que z sea mayor que z0 es 0,05 y ese z sub 0 es 1,65. Si lo igualamos a raíz de 2n, que es lo que tenemos aquí, tenemos que n es igual a 1,65 elevado al cuadrado partido por n, y esto es igual a 1,3613, aproximadamente igual a 2. Ejercicio número 11. Los alimentos patrocinados de un fabricante A tienen una duración media de 1400 horas, con una desviación típica de 200 horas. Los de otro fabricante B tienen una caducidad media de 1200 horas, con la desviación típica de 100 horas. Si tomáramos muestras al azar de tamaño de 125 cajas de alimentos precocinados de cada fabricante, se pide A. ¿Cuál es la probabilidad de que los alimentos precocinados del fabricante A tengan una duración media de al menos 1440 horas? Bueno, vamos a modelizar lo que nos ha dicho el ejercicio. Entonces, la población es normal mu sigma, de la cual el colectivo 1, el fabricante A, es una normal de media 1400 y desviación típica 200, de aquí extraemos un más de tamaño 125 y de aquí obtenemos una media aritmética que es normal porque la población es normal, de esperanza, la esperanza poblacional, de varianza, la varianza poblacional partido por n, y como la normal depende de la desviación estándar, raíz cuadrada. Exactamente lo mismo para el colectivo 2. Y entonces ahora la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que los alimentos precocinados por el fabricante A tengan una duración media de al menos 1440 horas? Entonces aquí solamente tenemos en cuenta esta primera distribución, ¿vale? La probabilidad de que x con raya sub 1 sea mayor o igual que 1440 la obtenemos tipificando la media aritmética. A x con raya sub 1 le resto la esperanza, divido por su desviación estándar, hago lo mismo a este lado de la ecuación, 1440 menos 1400 partido por la raíz de 200 al cuadrado partido por 125, que va a ser 17,89, y esto es igual a la probabilidad de que z sea mayor o igual que 2,23. Procedemos a desarrollar todo esto y acabamos en que esta probabilidad es 0,0129. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que los alimentos precocinados del fabricante A tengan una duración media de 250 horas más que los de los alimentos fabricados por B? Bueno, pues aquí tenemos una diferencia de normales, ¿no? X con raya menos X con raya sub 2 va a ser normal, de esperanza la diferencia de las esperanzas, de varianza la suma de las varianzas. Desarrollamos todo esto, llegamos a una normal 220 y ahora queremos calcular la probabilidad de que X con raya sub 1 menos X con raya sub 2 sea mayor que 250. Procedo a tipificar. A esta variable le resto su esperanza dividido por la desviación estándar, acabo en una z. A 250 le resto la esperanza, que es 200, divido por la desviación típica, que es el resultado de todo esto, que es 20. Y entonces esto es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor de 2,5. Esto es 0,0062. 12. Una empresa A fabrica un producto cuya demanda por el público tiene una media de 200. Otra empresa B fabrica el mismo producto con una demanda media de 100 productos. Mediante un muestreo aleatorio simple observamos 125 puntos de venta por cada fábrica. Supuestas las poblaciones A y B, normales y con la misma desviación típica desconocida, se pide calcular la probabilidad que la diferencia de medias sea inferior a 50. Bueno, en este caso tenemos un caso donde la varianza poblacional es desconocida, con lo cual tenemos que construir una t-student. En el grupo A tenemos variable aleatoria si sub 1 que se distribuye según una normal 200 sigma, y en el grupo B variable aleatoria si sub 2 normal 100 sigma. Extraemos tamaños muestrales iguales, 125, x con raya es normal, de esperanza 200, desviación típica sigma partido por raíz de n. En este caso y con rayas normal, de esperanza a 100, desviación típica sigma partido por raíz de 125. Y la diferencia va a ser una normal de esperanza, la diferencia de las esperanzas, es decir, 200 menos 100, y de varianza la suma de las varianzas, como ha pasado antes. Entonces tenemos sigma por la raíz de 2 partido por 125. Yo puedo tipificar x con raya menos y con raya y tengo una z, que es esta de aquí. ¿Vale? Ahora, para poder construir la t-student necesito un h cuadrado. ¿Cómo construyo el h cuadrado? Con el lema de Fisher-Cobb-Prakaram. Para el primer colectivo tengo n s cuadrado de x,
¿vale? Que sería la primera muestra obtenida por aquí, partido por la varianza poblacional. Esto es igual a un h cuadrado de 124, o si queréis, de 125, que es el tamaño muestral, menos 1, ¿vale? Y esto será, sustituyo, n es 125 por el cuadrado de la desviación típica, que es 90.000, y aquí tengo n por el cuadrado de la desviación típica muestral, 62.500, partido por sigma cuadrado. Y todo esto es un h cuadrado de 124 más 124, es decir, un h cuadrado de 248. Con lo cual resulta que mi chi cuadrado de 248 es 19.062.500 partido por sigma cuadrado. La t de m más n menos 2, que coincide con los grados de libertad de este chi cuadrado, es igual a una z partido por la raíz cuadrada de la chi cuadrado de n grados de libertad, en este caso m más n menos 2, partido por n, en este caso m más n menos 2. Con lo cual sustituyo la t de 248, pongo la z, pongo esta expresión sustituyendo valores, sigma cuadrado desaparecen, acabo teniendo x con raya menos y con raya menos 100 partido por 2837,26 igual a una t de 248 grados de libertad, y ahora ya puedo por fin empezar a calcular esa probabilidad. Entonces aquí tengo la probabilidad de que x con raya sub 1 menos x con raya sub 2 sea menor o igual que 50. Yo sé que si sustituyo ahora toda esta expresión, aquí voy a tener una t de 248, que es lo que hago aquí. Y si ahora x con raya menos y con raya es 50, le resto 100 y le divido por 2837,26, llego a un valor de la t de 248. Bueno, entonces la probabilidad de que la t de 248 sea menor de 0,017 es aproximadamente igual a la probabilidad de tipificar la t, es decir, la z va a ser la t de 248 menos su esperanza, que es 0, partido por la desviación típica, que sería la raíz cuadrada de n partido por n menos 2, es decir, 248 partido por 248 menos 2. Entonces este valor de la t, 0,017, se corresponde con un valor en la z de 0,001693. Como tengo que ir sí o sí a dos decimales para venir en tablas, esto sería la probabilidad de que z fuera menor a 0,02, es decir, 0,5080. Recurriendo a Excel e introduciendo directamente estos datos en la t de Student, calculando directamente esta probabilidad, obtendríamos un valor de 0,5068 más o menos, con lo cual vemos que hay una diferencia considerable y, de nuevo, cuando estemos en el mundo real, por favor, utilizar la Excel. Ejercicio número 13. Se tienen los siguientes estimadores de la media poblacional mu de una población cualquiera para un muestreo aleatorio simple de tamaño 3. El primer estimador mu sub 1 va a ser x1 más x2 más x3 partido por 3. El segundo estimador x1 más 2 veces x2 partido por 3. Y el tercero 2x1 más 2 veces x2. x1 es el elemento que aparece en primer lugar, x2 es el elemento que aparece en segundo lugar y x3 es el elemento que aparece en tercer lugar. Nos piden elegir, aplicando criterios fundamentados en propiedades, cuál de los tres son el mejor estimador y el peor. Entonces vamos a estudiar las propiedades de los estimadores. La primera propiedad que vamos a estudiar es la insesgadez. Un estimador es insesgado cuando la esperanza del estimador coincide con el parámetro poblacional. Entonces la esperanza de mu sub 1 del primer estimador de mu debe coincidir con la esperanza del parámetro poblacional, cosa que ocurre. ¿Cómo desarrollamos esto de aquí? Utilizamos el operador esperanza. En el operador esperanza sustituimos la expresión del primer estimador por x1 más x2 más x3 partido por 3. 1 partido por 3 sale fuera del operador esperanza y queda la esperanza de x1 más x2 más x3. La esperanza de cada uno de estos elementos coincide con la esperanza poblacional por las propiedades del muestreo aleatorio simple. Y además, como el muestreo aleatorio simple nos garantiza la independencia, la esperanza de la suma es igual a la suma de las esperanzas. Con lo cual estaríamos sumando 3 veces la esperanza de sí, o mu, que es la esperanza poblacional, con lo cual 3 partido por 1/3 se va y me queda mu. Luego, efectivamente, el primer estimador es insesgado. Hacemos exactamente lo mismo con el siguiente. 1/3 sale fuera del operador esperanza. Aquí tendríamos la esperanza de x1 más 2 veces la esperanza de x2, con lo cual tenemos 3 veces la esperanza de sí. 3 y 1/3 se va, me queda mu. Y en el caso de mu3 igual, la esperanza de 2x1 más 2x2 partido por 4, 1/4 sale, me queda la esperanza de 2x1 más la esperanza de 2x2, que eso es igual a 2 veces la esperanza de x1 más 2 veces la esperanza de x2, igual a 1/4
por 4 por la esperanza de sí, es decir, mu. Con lo cual los tres estimadores son insesgados. En esa propiedad los tres son iguales. La segunda propiedad que vamos a ver, la consistencia, ¿no? Entonces, para que un estimador sea consistente, primero debe ser insesgado, cosa que ya hemos comprobado, y después tiene que verificar la desigualdad de Chebyshev, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Entonces, aplicando la desigualdad de Chebyshev y tomando como variable aleatoria el primer estimador mu sub 1, sustituimos y llegamos a la siguiente expresión, ¿no? A ver, ¿cuál es la varianza del primer estimador? Bueno, la segunda propiedad que vamos a ver es la propiedad de consistencia. Para ver si un estimador es consistente, primero tiene que ser insesgado, cosa que ya hemos visto, y ahora además tiene que verificar esta condición en la desigualdad de Chebyshev, ¿no? Entonces vamos a empezar calculando primero la varianza del estimador, ¿no? La varianza del estimador 1 va a ser igual a la varianza del primer estimador para cualquier n, va a ser igual a n cuadrado, ¿vale? Por 3 veces la varianza de sí, porque sería la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de x3. Luego entonces la varianza del primer estimador es 3 veces la varianza poblacional partido por n al cuadrado. Si sustituimos en la desigualdad de Chebyshev, tenemos 1 menos esta expresión que depende de n, ¿no? Si n tiende a infinito, esta diferencia tiende a 1, porque todo esto tiende a 0. Por tanto, el primer estimador es consistente. Ahora, fijaros en esta novedad, ¿no? Este 5 varianza de sí. Si yo utilizo el operador varianza en el segundo estimador para cualquier n, es decir, aquí en vez de 3 aparece n saldría fuera del operador varianza elevado al cuadrado, 1 partido por n al cuadrado, y me quedaría la varianza de x1 más 2x2. Utilizando las propiedades del operador varianza, tendría la varianza de x1 más la varianza de 2x2. Y 2 sale fuera del operador varianza elevado al cuadrado, con lo cual tengo varianza poblacional más 4 veces varianza poblacional, es decir, 5 veces la varianza de la población. Sustituyendo en la desigualdad de Chebyshev, veo que esta expresión también tiende a 0 cuando n tiende a infinito, y por tanto se verifica que el siguiente estimador también es consistente. Veamos ahora la varianza en el caso del 3. Para cualquier n, la varianza va a ser 1 partido por n, sale fuera del operador varianza al cuadrado, y me quedaría la varianza de 2x1 más la varianza de 2x2, ¿vale? El 2 sale fuera del operador varianza elevado al cuadrado, con lo cual tendría 4 varianza x1 coincide con la varianza poblacional, más 4 varianza x2, que también coincide con la varianza poblacional. Por tanto, tengo aquí 8 veces la varianza de la varianza poblacional partido por n al cuadrado. Sustituyo de nuevo en la expresión de Chebyshev. Vale, y otra novedad, si observáis, aquí abajo aparece n más 1. ¿Por qué aparece n más 1? Porque resulta que este 4 coincide con el tamaño muestral de más una unidad, ¿vale? Porque hemos hecho un muestreo de tamaño 3. Entonces, si n es 3, para poder llegar a 4 tengo que sumar 1. Con lo cual aquí tengo n más 1 elevado al cuadrado. Cuando n tiende a infinito, también esta expresión tiende a 1. Es decir, la desigualdad de Chebyshev, esta cota de probabilidad, es mayor o igual que 1. ¿Ok? Muy bien. Luego también es consistente. Pero ojito en este cambio que hemos hecho aquí, n más 1, porque n en el más es 3, ya que aparece un 4. Con lo cual, para cualquier n, pero con esta diferencia respecto al tamaño muestral 3. Y ya por fin la tercera propiedad, la eficiencia, ¿no? Entonces calculamos la varianza de los estimadores y vemos cuál es menor. Cuanto menor sea la varianza, más eficiente es. Entonces la varianza del primer estimador hemos visto que es 3 novenos de la varianza de sí, es decir, la varianza de sí partido por 3. En este caso ya estamos sustituyendo el tamaño muestral, más 5 novenos la varianza de sí, 5 veces 5 novenos la varianza de sí, más 8/16 varianza de sí partido por 2. Si lo ordenamos en una recta, observamos que la menor varianza es varianza de sí partido por 3, y esto corresponde al primer estimador. Luego entonces el estimador más eficiente es el primero, ¿vale? El segundo más eficiente va a ser un medio de la varianza de sí corresponde a mu3, y el peor, el menos eficiente de todos va a ser mu2, el segundo estimador, ¿no? Entonces, bueno, ya tendríamos resuelto este ejercicio. Ejercicio 14. En una población que sigue un esquema Poisson, se estima el parámetro lambda mediante la media muestral. Comprobar si dicho estimador es A, insesgado, B, consistente y 3, eficiente, ¿vale? Eficiente significa insesgado con varianza mínima. Muy bien. Entonces, la media muestral es insesgado si la esperanza de x con raya coincide con el parámetro poblacional lambda o el valor medio poblacional, ¿no? Entonces, la esperanza de x con raya
Utilizamos el operador esperanza, 1 partido por n sale fuera, arriba tenemos la esperanza de x sub 1 más x2, gracias al muestreo aleatorio simple, la esperanza de la suma es igual a la suma de las esperanzas, entonces estaría sumando n veces la esperanza de cada uno de estos x sub i, que es la esperanza poblacional, n y n se va, y la esperanza de sí en una población Poisson es lambda, con lo cual la esperanza de x con raya coincide con lambda. Segundo, ver si es consistente, ¿no? Es decir, si x con raya tiende a lambda cuando n tiende a infinito. Lo que es lo mismo que decir que la probabilidad de que x con raya se aleje de lambda en menos de un epsilon tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Utilizamos la desigualdad de Chebyshev y entonces tengo la probabilidad de x con raya menos lambda menor que ese epsilon es mayor o igual que 1 menos la varianza de x con raya, que es lambda partido por n, partido por epsilon al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando n tiende a infinito, efectivamente todo esto tiende a 1. ¿Por qué? Porque el lambda partido por n tiende a 0, ¿vale? Tercero, vamos a ver si es eficiente. Es eficiente si es insesgado y además la varianza de x con raya coincide con la cota de Cramer-Rao. Bueno, vamos a ver lo de la cota de Cramer-Rao. La cota de Cramer-Rao viene explicada por esta última expresión de aquí abajo, y para poder enfrentarnos a la CCR siempre vamos a ir desde el núcleo de la función hacia afuera. Entonces lo primero que necesitamos calcular es esta función, la función de probabilidad. La función de probabilidad en la Poisson es la función de cuantía f de x lambda, función de cuantía probabilidad es igual a x, esto es igual a elevado a menos lambda por lambda elevado a x partido por x factorial, como todos sabemos de la estadística 1. El siguiente paso es tomar el logaritmo neperiano. Si tomo el logaritmo neperiano, la expresión anterior se transforma en menos lambda. Si tomo el logaritmo neperiano, esta x baja, x logaritmo neperiano de lambda, menos el logaritmo neperiano de x factorial. Vale, ahora procedo a derivar. Observemos que de todas estas expresiones, si alguna hubiera que no estuviera en función de lambda, no le haríamos ni caso, ¿no? Porque la derivada de una constante respecto a una variable es 0, con lo cual está claro que este logaritmo neperiano, como no está en función de lambda, no vamos a derivar. Derivamos esta expresión de aquí y entonces tenemos menos 1 más x partido por lambda, y esto es igual a x menos lambda partido por lambda, con lo cual ya tengo el centro de esta expresión. Ahora doy un paso más, ahora voy a calcular la esperanza de todo esto al cuadrado, con lo cual la esperanza de todo esto elevado al cuadrado es la esperanza de todo esto elevado al cuadrado, y esto es igual a 1 partido por lambda cuadrado, porque lambda sale fuera del operador esperanza elevado al cuadrado, y aquí me queda la esperanza de x menos lambda elevado al cuadrado, lo que coincide con la varianza poblacional. Y la varianza poblacional en una Poisson es lambda, con lo cual lambda partido por lambda cuadrado me queda 1 partido por lambda. Y ya finalmente todo esto lo voy a sustituir por esta expresión, con lo cual me queda 1 partido por n por 1 partido por lambda. Lo arreglo un poco y me queda lambda partido por n. ¿Qué ocurre? Que como la cota de Cramer-Rao coincide con la varianza de la media muestral, que es la varianza poblacional partido por n, es decir, lambda partido por n, entonces la media muestral es un estimador eficiente. Ejercicio 15. Una variable aleatoria se distribuye como una binomial 5pi. Se realiza un muestreo aleatorio simple de tamaño n y se estima el parámetro pi mediante dos estimadores, pi sub 1 y pi sub 2 estimador. Entonces, ¿cuál de los dos estimadores tiene un sesgo mayor? Bueno, sabemos en ambos casos que el resumen de todo el enunciado va a ser: en la población binomial 5pi realizamos un más de tamaño n. Entonces el primer estimador va a ser la media aritmética partido por 5 y el segundo estimador va a ser la media aritmética partido por 6. Entonces en el primer caso calculamos la esperanza del primer estimador, esto es la esperanza de x con raya partido por 5. El 1 partido por 5 sale fuera del operador esperanza y me queda la esperanza de x con raya. La esperanza de x con raya va a ser 5 veces pi, porque la esperanza de x con raya coincide con la esperanza poblacional, es decir, 5 pi. 5 y 5 se va y me queda pi, con lo cual es insesgado. Hago lo mismo con el segundo estimador. Tengo la esperanza de x con raya partido por 6, el 1 partido por 6 sale fuera y de nuevo la esperanza de x con raya coincide con la esperanza poblacional, que es 5 por pi. Y ahora observamos que esto es 5 sextos de pi, lo cual no es pi. Entonces vamos a poner esto en función de pi más algo o pi menos algo. Si yo lo pongo en función de pi menos un sexto, tengo el 5 sextos de pi. Con lo cual, esta es la esperanza del estimador y esto es el sesgo, ¿no? El menos un sextos de pi. Con lo cual es un estimador sesgado con sesgo menos un sexto de la proporción poblacional.
Ejercicio 17. En la distribución binomial MPi se considera como estimador del parámetro pi el estadístico proporción muestral partido por m. En muestras aleatorias simples de tamaño n, se pide calcule la cota de Kramer-Rao y estúdiese la eficiencia del estimador. Bueno, sabemos que si la población sigue una binomial MPi, la esperanza de sí va a ser igual a m por pi y la varianza de sí es igual a m por pi por 1 menos pi. Todo esto es poblacional. Realizamos un muestreo aleatorio simple de tamaño n y obtenemos un estimador que es la proporción muestral partido por n. Bueno, entonces la esperanza del estimador es igual a la esperanza de la proporción muestral partido por m. M sale fuera del operador esperanza y me queda la esperanza de la proporción muestral, que coincide con la expresión de x con raya, solamente que ahora los valores de x toman valores 0 y 1. Entonces tengo n veces la esperanza de x sub i. Es la esperanza de x1 más x2 va a ser igual a la esperanza de x1 más la esperanza de x2 puntos, ¿no? Y esto sería sumar n veces la esperanza de x sub i que coincide con la esperanza poblacional. La esperanza de la población es mp, con lo cual me queda n por pi partido por mn. N y n se van, m y m se va y finalmente resulta que la esperanza del estimador es pi, con lo cual el estimador es insesgado. Segunda parte, para poder ver la eficiencia necesito primero calcular la varianza del estimador. Utilizo el operador varianza, la varianza de p partido por m constante sale fuera elevado al cuadrado, 1 partido por m al cuadrado, por la varianza de la proporción, que coincide con la varianza de la media aritmética. En este caso, ahora el 1 partido por n va a salir fuera del operador varianza elevado al cuadrado, me queda la varianza de x1 más x2, esto es n veces la varianza poblacional, con lo cual tengo n por la varianza poblacional m por pi por 1 menos pi. Arreglo todo esto un poco y me queda pi por 1 menos pi partido por mn. Bueno, ya sé cuánto es la varianza del estimador. Ahora voy a calcular la cota de Kramer-Rao. Os recuerdo, esta es la expresión general y tengo que ir desde el corazón de la fórmula hacia afuera. Primero la función de probabilidad. La función de probabilidad en una binomial es m sobre x por pi elevado a x por 1 menos pi elevado a m menos x. Tomamos logaritmos. Al tomar logaritmos tenemos el logaritmo neperiano de esta combinatoria por x logaritmo neperiano de la proporción más m menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos p. Ahora procedo a derivar. Cualquier cosa que no esté en función del parámetro pi, su derivada va a ser 0, con lo cual la derivada de esto es 0. Finalmente tendría que derivar todo esto y acabo en esta expresión. X partido por pi menos m menos x partido por 1 menos pi. Finalmente, arreglando todo esto, me queda x menos pi m partido por pi 1 menos pi. Muy bien. Siguiente paso, la esperanza de esta expresión elevada al cuadrado, ¿vale? Entonces traigo esto para acá. Empiezo a desarrollar el cuadrado, la esperanza, todo esto de aquí abajo sale fuera elevado al cuadrado y me queda la esperanza de x menos pi m elevado al cuadrado. Y todo esto coincide con la varianza de la población, porque la esperanza de x en la población es m por pi o pi por m. De tal forma que la sustituyo aquí ahora mismo y tengo m pi 1 menos pi, ¿no? Que sería la varianza poblacional. Partido por pi 1 menos pi al cuadrado. Lo arreglo un poco, ya por fin calculo la cota de Kramer-Rao. A esta expresión anterior, ahora lo que hago es sustituirla aquí. Tengo 1 partido por n por la expresión anterior, lo arreglo y tengo pi 1 menos pi partido por mn. Entonces la cota de Kramer-Rao coincide con la varianza del estimador. Por tanto, el estimador es eficiente. Bueno, siguiente, ejercicios de estimación por intervalos. Ejercicio 16. El ejercicio 1 de los propuestos. Esto significa que este ya no lo podéis presentar porque ya lo he hecho yo. Una revista especializada en deportes de aventura está interesada en conocer el número medio de bicicletas de montaña vendidas cada mes en nuestro país, sabiendo que estas ventas siguen una distribución normal. Para obtener esta información selecciona un muestreo aleatorio simple de 26 establecimientos, resultando que el promedio muestral de bicicletas de montaña vendidas fue de 3.650 bicicletas, con una cuasi desviación típica muestral de 55 bicicletas. Se pide obtenga el intervalo de confianza para la media con un grado de confianza del 95%. Bueno, muy bien. Entonces tenemos una población que es normal mu sigma, de la cual extraemos un muestreo aleatorio simple de tamaño 26, obtenemos una muestra X, y en esta muestra X tenemos una media muestral 3.650 y una cuasi varianza muestral de 55 al cuadrado, porque la cuasi desviación típica que nos dicen aquí es 55. Luego la cuasi varianza es 55 al cuadrado.
Y entonces ahora necesitamos un intervalo de confianza, ¿vale?, entre el valor K1 y K2 para la esperanza poblacional. Como la sigma es desconocida, necesitamos utilizar el pivote x con raya menos mu partido por la raíz cuadrada de la varianza muestral partido por n-1 igual a la t de n-1. Entonces, el intervalo de confianza que tenemos en las diapositivas viene en función de ese cuadrado. Con lo cual, lo que tengo que hacer para empezar es transformar la cuasivarianza que aparece aquí en una expresión relacionada con la varianza muestral. Entonces, basándonos en esta identidad, n por varianza muestral es igual a n-1 por la cuasivarianza muestral. Sacamos y despejamos ese cuadrado, esto va a ser igual a n-1 partido por n por la cuasivarianza muestral, 25 partido por 26 por 55 al cuadrado, y esto es igual a 2908,65. Y entonces ya si sustituimos en la expresión genérica de la t de student, ¿no? Por un lado, 3650 coincide con el valor de x con raya. Sería esta parte de aquí. Luego la t de alfa medios la he calculado con esta fórmula, o la podríamos mirar en tabla, como el valor que deja a su izquierda el 0,975 de probabilidad, o si queréis a la derecha el 0,025 de probabilidad, ¿vale? Valor simétrico porque la t es simétrica respecto a 0. Entonces, 3650 media aritmética, 2,06 valor de la t, raíz cuadrada de la varianza muestral, que la hemos calculado por aquí, partido por n-1. Como n es 26, el más es de tamaño 26, queda 25. Sustituimos aquí y finalmente llegamos a la conclusión de que mu pertenece a este intervalo con un nivel de confianza del 95%. Bueno, ejercicio 16, el ejercicio 5 de los que tenéis propuestos, lo que significa que ese ejercicio 5 no lo podéis presentar. Se han seleccionado mediante muestreo aleatorio simple a 7 alumnos de una clase de estadística. Si se sabe que las notas siguen una distribución normal, elaborar el intervalo de confianza al 90% para la varianza de las notas, sabiendo que según los datos muestrales, la suma de x menos x con raya elevado al cuadrado es igual a 80. Bueno, modelizamos todo esto. La población se distribuye como una normal mu sigma, de la cual extraemos un más muestreo aleatorio simple de tamaño 7, obtenemos una muestra x, y de aquí la media muestral, y aquí la varianza muestral será sumatorio de x menos x con raya al cuadrado partido por n es igual a 80 séptimos. Y necesitamos un intervalo de confianza de tal forma que la probabilidad de que la varianza poblacional esté entre K1 y K2 sea igual al 90%. Como pivote utilizamos el lema de Fisher-Cochrane, ns cuadrado partido por sigma cuadrado igual al h cuadrado de n-1 grados de libertad, y el intervalo de confianza, como ya vimos en teoría, es este que tenemos aquí. Entonces lo que hacemos es simplemente sustituir, ¿no? N es 7, la varianza muestral es 80 partido por 7, 7 y 7 se va, me queda arriba 80, 80 y 80, y ahora necesito encontrar los valores en la chi cuadrado de 6 grados de libertad, que me dejan aquí a este lado la mitad de alfa y a este lado la mitad de alfa, o si queréis aquí dentro un 90. Con lo cual necesito encontrar el valor, o sea, si esto es un 90%, aquí fuera hay un 10%. Si esta es una chi cuadrado y aquí tengo un 90% de probabilidad o de área, aquí fuera va a quedar entre este lado y este lado un 10%. Con lo cual tengo que encontrar el valor de la chi cuadrado de 6 grados de libertad, que me deja a la izquierda un 5%, y otro valor en la chi cuadrado que me deja a la derecha un 5%. Entonces, para calcular el primer valor en Excel de la chi cuadrado, tengo que buscar cuál es el valor de la chi cuadrado que me deja a la izquierda un 0,05% de probabilidad en una chi cuadrado de 6 grados de libertad. Y este valor es 1,64. Y en este siguiente valor buscar el valor de la chi cuadrado que me deja a la izquierda un 95% de la probabilidad en un h cuadrado de 6 grados de libertad. Esto es 12,59. Procedo a sustituir y acabo en la probabilidad de 6,35 menor o igual que sigma cuadrado menor o igual que 48,92. Entonces, la varianza poblacional pertenece al intervalo 6,35-48,92 con un nivel de confianza 1 menos alfa igual al 90%. Ejercicio 18. Ejercicio 8 de los propuestos, con lo cual este no le podéis subir al aula virtual porque ya le he subido yo. Con objeto de determinar la proporción de personas que poseen coche en una provincia determinada, se ha realizado en ellas un más de 100 habitantes, resultando que 60 tienen coche. Se nos pide primero obtener un intervalo de confianza del 95% para la proporción poblacional de individuos que poseen coche en esa provincia. Bueno, vamos a ver, la población es una binomial 1pi, de la cual extraemos un más de tamaño 100. Y obtenemos una muestra X de 100 componentes, ¿no? Y utilizamos como estimador de la proporción poblacional la proporción muestral, que en nuestro caso va a ser 60 que tienen coche partido por 100 habitantes, es decir, 0,6.
Sabemos además que esta proporción muestral es un estimador máximo verosímil, que cumple que converge en distribución a una normal cuando n tiende a infinito o es suficientemente grande, de esperanza la proporción poblacional y de varianza estrictamente proporción poblacional por 1 menos proporción poblacional partido por n. Pero para el cálculo de probabilidades vamos a sustituirlo por su estimador, que es la proporción muestral. Con lo cual, como pivote, vamos a utilizar la proporción tipificada. Entonces, a la proporción le restamos toda su esperanza, dividimos por la desviación estándar y sabemos que esto tiende de forma asintótica a una distribución normal 0,1. ¿Vale? Y el intervalo de confianza, como hemos visto en teoría, sería la proporción menos la z de alfa medios por la raíz cuadrada de p1 menos p partido por n. Con lo cual procedemos a sustituir. Lo primero que necesitamos es la z de alfa medios, que es el valor de la z que es el valor de la z que verifica este nivel de confianza del 95%. Luego entonces necesitamos un valor de la z que deja a la izquierda el 97,5% de probabilidad, porque si en el centro del intervalo de confianza tenemos una región donde está el 95% de la probabilidad, tengo que encontrar el valor de z que coge ese 95% más el 2,5% de la izquierda, ¿no? Entonces, haciéndolo directamente en Excel, que en tablas da lo mismo, ese valor sería la inversa de una normal estándar que devuelve una probabilidad a izquierdas de 0,975, es igual a 1,96. Entonces, en esta expresión, el z de alfa medios va a ser 1,96. Tengo por un lado la proporción muestral 0,6 menos el valor de la z, raíz cuadrada de p por 1 menos p partido por 100, 0,6 por 0,4 partido por 100. Este va a ser la semiamplitud del intervalo. Y finalmente acabo en esta expresión, ¿no? La probabilidad de que pi esté entre 0,6 menos 0,1, que es 0,5, y que esté entre 0,6 más 0,1, 0,7. Con lo cual, la proporción poblacional pertenece al intervalo de confianza 0,5 o 0,7 con un nivel de confianza del 95%. Muy bien. ¿A cuántas personas se debería encuestar para lograr una semiamplitud del intervalo de 0,02? Es decir, nos estaríamos refiriendo a este valor de aquí, ¿no? A una semiamplitud del intervalo de 0,02, utilizando un grado de confianza del 99%. Bueno, como tenemos una estimación de la proporción poblacional, usamos n porque además tenemos p. En teoría, cuando veáis el vídeo, recordar que el peor de los casos es cuando la proporción poblacional es 0,5. No hay varianza máxima que 0,5 por 0,5 igual a 0,25. Pero en este caso, como tenemos una estimación de la proporción muestral, la usamos. Y entonces n es igual a la z de alfa medios elevada al cuadrado, que la z de alfa medios que genera un intervalo central simétrico con una probabilidad del 99% es 2,58 por p, 1 menos p, partido por el error al cuadrado, ¿no? Y ese error al cuadrado es 0,02. Con lo cual, finalmente, despejando todo esto, tenemos 79,87, aproximadamente igual a 80 personas. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Dentro de poco, muchos más ejercicios de la estadística 2. Os recuerdo que estos vídeos van a toda chispa, porque están pensados para que le vayáis dando al pause y vayáis vosotros haciendo vuestros propios apuntes. Esperamos, como siempre, cualquier duda, a mi correo electrónico, a mi WhatsApp, que se le pasa a mis alumnos, y aquí dentro de YouTube, si queréis dejar comentarios, yo encantado de resolver dudas. Y por lo demás, nada, recomendaos que os enganchéis a mi canal y en breve muchísimos más vídeos de estadística 2. ¡Ánimo!